Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Gracias por estar escuchando Tiempo Devocional. ¿Cuántos de ustedes se han despertado tipo 3 de la mañana pensando o haciendo una gran lista de todas aquellas situaciones que queremos hacer por la mañana, por la tarde, después de levantarnos? Desde la mañana empezamos a planificar, a hacer el plan A, plan B, plan C, plan D, y dejamos a veces el descanso por querer echar a nuestro bolsillo mental todos aquellos escenarios posibles en el trabajo, en la familia, y nos levantamos con la ilusión de que lo que pensamos o lo que planificamos es lo necesario para poder enfrentar los desafíos del día. Y usted sale y de repente le suena el teléfono y es un doctor diciéndole una noticia inesperada. O cuando llega usted a su trabajo y una noticia inesperada. Nosotros nos gusta estar en el territorio seguro, en el territorio donde todo lo controlamos. Pero qué difícil es estar en un territorio donde nuestra planificación, nuestro talento, donde nuestras palabras y donde nuestra fuerza no tiene ninguna validez. Esto fue lo que a partir del capítulo 22 el apóstol Pablo comienza a experimentar. Quiero que piense que Pablo se ha encarrilado a partir de este capítulo a un terreno donde ni siquiera él es consciente qué va a suceder, hacia dónde va a ir, cuándo va a ir. Ha pasado muchos años donde Pablo, claro, bajo la gracia y la dirección de Dios, ha estado viajando y ha estado planificando diciendo, voy a este lugar, voy al otro, voy con fulano, no voy con mengano. Por ahí un par de ocasiones el Espíritu Santo le habla y le dice, no vayas ahí, muy bien, no voy por ahí, etcétera, etcétera. Pero a partir del capítulo 22, Pablo es el que no decide. Pablo es el que no controla. Pablo es el que solo es un simple observador de lo que Dios tiene para su vida. Y Él nos deja todo ese compendio de experiencias para que usted y yo aprendamos cómo responder ante aquellas cosas que nosotros no podemos controlar. Déjeme hoy, en los siguientes minutos, llevarle al proceso que Pablo está pasando, y ahora nos vamos a dirigir al capítulo 25. Verso 1 dice, llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo,
desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Aquí vemos cómo Lucas nos presenta a los líderes judíos que están solicitando a Festo que sea trasladado Pablo. Ahora, aquí yo quiero que observe el verso 3, porque la petición es una petición no casual, sino es una petición que hay un plan debajo de la mesa. En primer lugar, es una situación de negocio, de conveniencia, es como un favor. Es un asunto político, tanto de los acusadores de Pablo como el que está tratando de hacer justicia. Festo, que representaba la autoridad romana y los judíos, siempre esos dos grupos habían tenido tensión, por lo que Festo podía sentir la presión de ganarse el favor de los líderes judíos. Y el verso 3 es muy revelador, porque dice que pidiendo contra él es Pablo, como gracia, pero no era gracia, hermano, que le hiciesen traer a Jerusalén. Es decir, el interés de los judíos es llevar su plan maligno de matar a Pablo. Así que se presentan con su mejor rostro, con su mejor argumento, con su mejor amabilidad ante Festo. Entonces, todo esto que leímos es solo una fachada. Ni Festo ni los judíos están interesados en Pablo. Festo está interesado en que los judíos lo sigan apoyando. Y los judíos están interesados en que Pablo muriera. Ahora, vemos que en el verso 4 Festo no cae en la trampa y decide que el juicio se realice en Cesarea, mas no en Jerusalén. ¿Qué fue lo que pasó que Festo no cayera en la trampa? A pesar de que Festo, su misión no era hacer justicia. Su misión era a ver qué ganancia sacaba de todo este tumulto que estaba pasando. Aquí solo hay una respuesta, mis amados hermanos. Aunque otros planifiquen cosas malas en su contra, Dios sigue teniendo el control. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda cómo empezamos? Cuando nosotros planificamos las cosas y de repente lo que planificamos nada se lleva a cabo y aparentemente el control se ha extraviado. No se ha extraviado, estimado hermano. El control lo sigue teniendo nuestro Señor. Una cosa es cuando yo, bajo mi control, empiezo a tomar decisiones con mucha sabiduría, con mucha prudencia, con mucho amor, con mucha integridad. Sí, pero eso no es lo mismo cuando Dios toma el control. Y aquí hay algo muy importante que nos hace recordar esta primera parte. No todos los que justicia tienen motivaciones correctas. Eso es algo que lo estamos viendo aún en nuestros días. Hoy en día vemos cómo los noticieros nos introducen al mundo de la justicia, proyectándonos qué pasan a la hora de un juicio. Realmente no todos los que están ahí tienen motivaciones correctas. Y eso es lo que aprendemos en este primer bloque. Pero también aprendemos cómo Dios protege aun cuando otros planean mal contra nosotros. Y esto me lleva a considerar que los planes humanos tienen límites. ¿Y quién los limita? Dios. Dios puede hacer cambiar un plan. Por eso es que decimos que aunque otros planeen mal, Dios sigue teniendo el control. Y hoy tengo una palabra para recordarle a su vida. Quizás no han sido los mejores días de vida,
Quizás sus últimas semanas han sido difíciles, pero Dios sigue teniendo el control. Aunque los hombres estaban actuando incorrectamente, hablo de esta historia, con engaños, con manipulación, estamos viendo cómo Dios puede frustrar esos planes y proteger a sus siervos. Veamos entonces qué pasa en el verso siguiente, verso 6 en adelante. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea al siguiente día, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, los cuales no podían probar. Ahora observe el verso 8. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Aquí vemos en estos 3 versos cómo Pablo está compareciendo ante la corte en Cesarea. Y como leímos, los judíos están presentando muchas acusaciones y muy graves. No solo le llevan un caldo bien hecho, sino le echan chile, dijéramos acá. Sin embargo, Lucas nos habla que estas acusaciones tenían un problema. ¿Cuál era? No tenían fundamento. No podían probar ninguno de los delitos. Ahora, quiero que observemos cómo Pablo, en defensa, él responde que no ha pecado contra la ley judía, en primer lugar. No ha pecado ni contra el templo, en segundo. Y no ha pecado contra el César. Aquí vemos cómo la respuesta a las acusaciones, Pablo no exagera, no dice más ni menos. Él simplemente está afirmando la verdad. Y es la parte que hoy quiero tomar para mostrarle otro principio cuando uno pierde el control o cuando Dios tiene el control. Pueden venir acusaciones, pero si uno es inocente, la verdad va a salir. Quizás usted lo han estado acusando de algo. Bueno, tiene que usar lo único que lo va a llevar a salir adelante, la verdad. Hermano, ser inocente, porque Pablo lo era, no significa que no va a ser acusado. No se necesita ser íntegro para estar fuera de los líos. Los íntegros muchas veces experimentarán acusaciones. Es como que yo le dijera, todos los presos que están en Pavón, en el preventivo, etcétera, están ahí por asesinato. No, ahí hay mucha gente inocente. Por eso esto es bien interesante. No, el que usted y yo o que una persona sea inocente no significa que no le puedan acusar. Pablo estaba siendo acusado siendo inocente. Pero aquí Pablo nos enseña otro punto, que la verdad no necesita adornos para sostenerse. La verdad lo que necesita es simplemente hablarla con respeto, hablarla con afirmación, y que debemos de recordar que Dios es el defensor de los justos, así dice la palabra. Entonces, cuando la verdad está de nuestro lado, no necesitamos manipulaciones para defenderla. Esto es algo que debemos de aprender. ¿Qué va a pasar? Verso 9. Pero Festo,
queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Escuche la respuesta en el verso 10. Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Pero si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Bueno, Festo, que es el que ahora está interviniendo para hacer justicia, ya está descartado que Festo está del lado correcto, porque dice que él quería agradar a los judíos. Y el plan que él tenía era llevar a Pablo a Jerusalén. Y usted y yo sabemos por la misma lectura de que los judíos habían planificado asesinar a Pablo y lo único que necesitaban era que Pablo fuera trasladado a Jerusalén. O sea, se está concibiendo ese plan. Aquí Lucas señala algo muy importante: 2 años de encarcelamiento. Sería lógico que Pablo entonces buscara cualquier oportunidad para probar su inocencia. O sea, cuando le hablo 2 años de encarcelamiento, es que Pablo no había observado que las autoridades quisieran que esto caminara rápido. Él seguía encarcelado. Y muchas veces el estar encarcelados nos lleva a tomar decisiones que no son sabias. Pero Pablo sabía muy bien lo que había detrás. Pero más que Pablo, Dios sabía el propósito por el cual estaba permitiendo esto. Porque hoy nuestro mensaje está hablando sobre que Dios tiene el control. Ahora, así como Dios puso en el corazón de Festo no caer en la manipulación, también Dios está dirigiendo a Pablo. Porque en el verso 10 Pablo está diciendo: miren, no es en Cesarea ni en Jerusalén donde debo de ser juzgado. Debo de ser juzgado por el César. Y la reflexión aquí es: ¿dónde es que está el César? ¿Hacia dónde pretende llevar esto Pablo? A Roma. Y aquí esto tiene conexión con capítulos anteriores, cuando Dios le había anunciado por medio del profeta Agabo y por medio de otras visiones que Pablo tendría que ir a Roma. El plan de Dios se está tomando fuerza. Así que en esta decisión Pablo no se desespera y dice: vaya, pues llévenme a Jerusalén. La cuestión es que salgamos rápido de esto. No, Dios guía a tomar decisiones sabias cuando Él tiene el control. Aquí hay que tener fe, pero la fe no está peleada con la sabiduría. Así que aquí vemos cómo Pablo, creyendo que Dios estaba controlando, esa misma fe lleva a decir: no me conviene ir a Jerusalén, ya estuve en Jerusalén y ahí no hicieron nada. Ahora vamos al punto más alto de esto. Entonces Pablo decide: no me lleven a Jerusalén. Pero detrás de esa decisión no está Pablo, detrás de esta decisión está la sabiduría de Dios en Pablo. Hermano, Dios quiere usar nuestras decisiones para cumplir su propósito. Analicemos bien lo que estamos decidiendo.
porque muchas veces nuestras decisiones más bien nos exponen al dolor, a la angustia, porque no pedimos sabiduría. Entonces vemos aquí que Dios no solo está obrando milagrosamente, sino también está usando las decisiones prudentes de sus siervos. Observemos cómo sigue la historia. Verso 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa del Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido a ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá a ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviaran yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír este hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Aquí vemos una vez más las acusaciones falsas contra Pablo. Ahora vemos que esas mismas acusaciones van a darle un beneficio a Pablo. ¿Por qué? Porque los judíos lo estaban acusando de delitos políticos graves, lo que obligaba a que el caso fuera considerado como serio por Roma. Normalmente, solo ese tipo de casos llegaban ante el César. Entonces, esto colocó a Pablo en el camino hacia Roma, como ya hemos comentado, algo que era el plan de Dios. ¿Por qué? Porque solo cuando Dios tiene el control, puede usar lo malo para cumplir lo bueno. Dios, en este caso, está usando acusaciones falsas. ¿Para qué? Para cumplir su voluntad. Hermano, las circunstancias negativas se convierten en instrumentos de Dios. ¿Por qué? Porque nada escapa al control soberano de Dios. Lo que parecía un problema, en realidad, es un medio de Dios para cumplir su plan. Yo quiero recordarle que Dios tiene un plan para usted y para mí. Y que como nosotros nos gusta tener el control, nos incomoda que alguien cambie los canales por nosotros. Entonces, definitivamente, eso nos pone muy nerviosos. Pero esta palabra nos sirve para entender que el lugar más seguro que un creyente puede gozar es estar en el plan perfecto de Dios. Sigamos, verso 23. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me han demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él.
Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Escucha el verso 27. Porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Lucas nos está llevando a una reflexión profunda acá, porque una vez más Pablo llevaba 2 años preso, llevaba 4 juicios y ahora se le aproxima un 5º juicio. Esto es muy similar cuando un enfermo va a un examen, pero de un examen lo lleva al otro. El 3er examen lo pone a uno nervioso, un 4º no más. Entonces Pablo está viendo, o pareciera ser que acá se está dando algo de que el camino se está llenando de obstáculos. Y Lucas nos plantea una pregunta muy real. ¿No sería razonable que Pablo le estuviera preguntando a Dios, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? Aquí lo que quiero que juntos aprendamos en el tema Dios tiene el control, es que Dios tiene su tiempo y que su tiempo es diferente al nuestro. Hermanos, Dios estaba obrando. Aunque Pablo pudiera ver que las cosas se complican, la obra de Dios se está manifestando. No bajo el lente de Pablo, pero sí bajo el lente de Dios y bajo el nuestro, porque nosotros tenemos el texto ya, la historia completa. Pero aquí hay una pausa para usted y para mí, y necesito yo decirle que no nos desesperemos cuando su proceso se alargue. Lleva tiempo usted enfermo y no sana, no se desespere. Dios sigue obrando aunque usted no pueda verlo. ¿Por qué? Porque como decimos, Dios no se atrasa. Así que lo mejor es que nosotros pausemos nuestro cronómetro humano y nos metamos y nos sometamos al cronómetro de Dios. Eso a usted y a mí nos va a dar paz y nos va a dar claridad. Aquí hay que entender algo, mi amado hermano, porque se habla de muerte. Aquí hay un plan donde Pablo está siendo amenazado. Hay 2 planes. El plan del hombre, matar a Pablo lo más pronto posible. El plan de Dios, que Pablo llegue a Roma. ¿Cuál cree que se está manifestando en la vida de Pablo? Los 2, porque Pablo está viendo que de un lado lo llevan a otro, pero Pablo no debe estar viendo los 2. Pablo necesita ver uno, como usted y yo necesitamos ver solo el plan de Dios. No te vas a morir, vas a llegar a Roma. Es decir, no se va a morir usted, yo, usted, sin antes cumplir el plan y el propósito de Dios. Y si eso son 10 años más, 10 años más. Si esos son 100 años más, 100 años más. Pero aunque se levante un diagnóstico médico, que aunque se levante lo que se levante, Dios va a cumplir su propósito. Así que cuando entremos en esos procesos, confiemos con quién caminamos, porque Dios tiene control. Vamos al capítulo 26 y observemos aquí algunas cosas de esto que estamos compartiendo. Verso 1. Entonces Agripa dijo a Pablo: «¿Se te permite hablar por ti mismo?» Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa.
Mas tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hagamos el alto acá. Aquí vemos a Pablo comenzando su defensa. Agripa le permite hablar. Y en su defensa, Pablo cuenta su historia. En primer lugar, habla de su educación, una educación judía muy estricta. Pero sobre su educación, habla de su esperanza. Su esperanza la fundamenta en la resurrección de Jesucristo. También dentro de su charla, habla de su persecución feroz contra los cristianos. Incluso, él confiesa que había encarcelado a creyentes, había aprobado ejecuciones y había obligado a blasfemar. Dentro de esta historia que usted está escuchando o leyendo en el capítulo 26 de Hechos, hay de todo un poco. Cosas extraordinarias como un Pablo poniendo su esperanza en la resurrección de Cristo. Cosas vergonzosas con la persecución que hace contra los cristianos. Pero también no niega su contexto. Yo era fariseo. Entonces, aquí vemos algo que quiero que juntos aprendamos en cuanto a que Dios tiene control. Pablo centra su defensa contando su testimonio. Porque si hay algo poderoso que cada creyente tiene es el testimonio de lo que Cristo ha hecho en la vida. Hermano, nuestro testimonio debe de glorificar a Dios. Ahora, el testimonio de Pablo contiene cosas muy especiales, muy bonitas, pero también contiene cosas muy que avergüenzan. Pero Pablo no las ocultó, sino bajo el argumento de la resurrección de Cristo. Pablo no oculta su pasado, sino permite que Dios lo redima de su pasado. Vamos a ver que este testimonio va a producir algo poderoso. Veamos, verso 12. Pablo sigue hablando. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, lo cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate,
y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellos en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Lucas acá nos describe algo más del testimonio de Pablo. Está en el verso 26. Levántate, ponte sobre tus pies, porque yo me aparezco para levantarte por siervo, por ministro, por testigo. Hermano, en toda la Biblia, nadie habla más abierta y grandemente del concepto gracia como lo habló Pablo. ¿Por qué? Porque no cabe duda que Pablo sabía lo que era gracia sobre él. Había perseguido brutalmente a la iglesia. Sin embargo, por gracia Jesús lo confronta y lo llama. Y él le dice, ahora te vas a convertir en testigo para llevar luz a quienes tú perseguías. Es que hay algo bien interesante que anotar, hermanos. Primero, esta parte de la Biblia me recuerda que no hay error, no hay pecado que Cristo no pueda perdonar. Qué terrible es lo que Pablo está contando. Pero Pablo lo está contando sabiendo que él ya está a cuentas con el Señor. Ahora, ¿por qué Pablo lo cuenta de esa manera tan explícita, como que si no tuviera conciencia? Porque hay algo más grande que nuestro pasado oscuro, y es la gracia transformadora de Cristo. Y es lo que Pablo está haciendo. Lo interesante de este texto es recordarnos que Dios puede usar a cualquier persona, hermano. Por eso es que qué difícil es, y es difícil hacerle entender a las personas que han caído en una situación que Dios tiene la gracia y el poder suficiente para levantarnos ante cualquier situación. Porque la gracia no solo perdona, hermanos, la gracia transforma de una persona que odiaba el Evangelio a una persona que sirva por el Evangelio. Verso 19. Vamos a la parte final. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y a Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. El verso aquí a destacar de este bloque es el verso 19. No fui desobediente a la visión. Cuando Dios tiene el control, Dios nos llama a hacer cosas que nosotros no seríamos capaces naturalmente de hacerlo. Pero si Dios nos está llamando, Pablo nos invita a no ser rebeldes. Pablo no fue rebelde a su conversión ni a su llamamiento. Su reacción fue arrepentimiento, perdón, salvación. Y bajo ese contexto, él nos recuerda, hermano, que si Dios nos está llamando a algo, tenemos que obedecer. Dios espera obediencia completa.
Pablo había caminado en tiempos maravillosos como su primer, su segundo y su tercer viaje. Ahora hay un viaje que él no lo había planificado. Aún así, él sigue testificando de Dios. Pablo fue un hombre que modela un cristianismo sin presión, vivido honrando a Dios, pero un cristianismo con presión, vivido honrando a Dios. Así que hoy yo quiero recordarle que Dios lo está llamando a usted y que Dios no espera rebeldía, espera que usted atienda a la voz. Ahora, vamos a los últimos puntos acá que quiero que observemos. Verso 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Ya notó cómo Festo llamó a Pablo? Loco. Y Agripa estuvo así de convertirse. Pero mire, Lucas nos explica que Festo probablemente reaccionó así porque nunca entendió la fe. En cambio, Agripa sí conocía las Escrituras y estaba más cerca de comprender el mensaje. Sin embargo, para él no estaba listo a aceptar al Señor. Hermano, este momento de evangelismo de parte de Pablo provocó reacciones. Y hoy la palabra sigue provocando reacciones. Para unos, muchos son como Festos, están locos. ¿Cómo quiere que yo deje mi vida y me meta a una vida como la de ustedes? Y otros saben que es la verdad, pero no se deciden por Cristo. Entonces esto me lleva a considerar que no todos responden igual al Evangelio. Esto me habla de que no es cuestión del mensajero, es cuestión del corazón del quien escucha el mensaje. Hay personas que están a un paso, pero ese paso si no lo dan al final, como que nunca lo hubieran hecho. Y el mensaje acá para usted y para mí es seguir predicando la palabra del Señor. Dejémonos ya de ser selectivos cuando sí, cuando no predicar la palabra. Siempre debemos de hablar la palabra de Dios. Versículo 29 dice, Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Pablo expresa sus deseos que todos sean como él, pero dice, excepto de estar en esta condición. Aunque Pablo estaba físicamente encadenado, Pablo no exalta su condición física, sino Pablo está exaltando su condición espiritual. Es decir, Pablo está diciendo, usted puede tener muchos problemas, pero a pesar de los problemas, usted puede estar en paz y usted puede ser un hombre y una mujer libre. Y esa es la diferencia, mis amados hermanos. No se trata de que usted y yo no tengamos problemas, necesidades, situaciones difíciles. Se trata de vivir el Evangelio de aquí adentro, mi libertad,
aunque la libertad es espiritual, llega a un momento en que afecta todas las áreas de nuestra vida. Aun cuando podemos estar limitados externamente, pero somos libres en Cristo. Y eso solo lo puede dar Jesucristo, puede darnos la verdadera libertad. Y quiero finalizar con los últimos 3 versos, 30 al final. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Agripa reconoce que Pablo no ha hecho nada digno de muerte o de prisión. Incluso, si Pablo no hubiera apelado a ir al César, ahí mismo lo hubiera podido él haberlo dejado libre. Pero, hermano, aquí volvemos al punto inicial. Cuando Dios tiene el control, va a suceder lo que Dios quiere que suceda en nuestras vidas. De tal manera que hoy nosotros tenemos que estar pensando en que nuestra vida debe de ser controlada por el Señor. Cuando usted le deja el control a Dios de sus experiencias, de sus situaciones, usted entonces va a empezar a correr como Pablo, bien la carrera espiritual. Correr bien la carrera espiritual no es tener obstáculos. Correr bien la carrera espiritual es llegar al final de su vida. Entonces la historia de Pablo, y estoy finalizando, nos habla de que Dios tiene el control de las cosas que nos pasan. Dios está obrando aún en medio de las injusticias. Dios está usando los procesos para cumplir su propósito. Y no olvidemos que la obediencia y la gracia son experiencias que transforman nuestra vida. Padre, en esta oportunidad nos acercamos delante de ti. Muy probablemente entendemos, reconociendo que tus obras, aún en medio de la injusticia, cuando las circunstancias parecen injustas, cuando los caminos se nos tornan muy difíciles, hoy esta palabra nos está impulsando a confiar en tu mano poderosa, que sigues trabajando por nuestro bien. No permitas que la amargura o la desesperación nublen nuestra visión. Te pido que nos ayudes a entender que tú usas los procesos para cumplir tus propósitos. Cada prueba, cada espera, cada desafío tiene un significado. Así que te rogamos por esa paciencia para que no nos resistamos a este proceso, sino que permite, Señor, que nos sigas moldeando conforme a tu voluntad, que nuestro corazón aprenda a ver tu propósito incluso en lo que no entendemos. Te rogamos por obediencia y pedimos por gracia tuya, Señor, que nuestra vida sea transformada por esa disposición a obedecerte, y que esa gracia inmerecida nos siga dando la fuerza para seguir adelante como lo hiciste con Pablo. Que estas verdades que hoy hemos aprendido, de que tú tienes el control, que tú obras en la injusticia, que tú tienes un propósito y que hay poder en tu gracia y en tu obediencia, sea una experiencia hoy en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envía un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 42 35 74 57 y para el extranjero más 502 42 35 74 57. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo.